Ahora sí. Gracias. Buenas tardes, muchachos. Vayan escribiendo su nombre. Vayan escribiendo su nombre y la sección, por favor. Buenas, profe. Bueno. Ok. Bien, espero que estén bien, ¿verdad? Nosotros en este caso vamos a ir siempre trabajando en lo que es la unidad de la segunda guía, que tiene que ver con lo que es circuito eléctrico y específicamente resistores en serie y en paralelo. Yo les decía, muy importante es de que nosotros manejemos las características de los resistores tanto en serie como en paralelo. ¿Por qué? Porque nos van a ser útil. Si no manejamos esa parte, se nos va a ser difícil resolver, en este caso, los ejercicios. ¿Está bien? Bien, entonces, para que vayamos y aprovechemos el tiempo, si no nos va a dar, vamos a pasar directo a ver la pantalla y resolver los ejercicios. Vamos a tratar de prender la luz porque no se logra ver mucho. Esperen un momentito que voy a prender la luz. Si no tengo datos, no entro a la clase. Aquí se me fue la luz. Ahora sí, chequea, está oscuro aquí con viento y lloviendo. Entonces miremos, vamos a compartir, a ver la pizarra. Vamos a ver si se logra ver. ¿Se logra ver bien ahí, muchachos? Sí. Vamos a tratar de hacer el ejercicio 15 y 14, ¿ok? Recordemos que si no manejo las características de los circuitos, me va a costar. Y esa es la importancia de apropiarse de la teoría. Entonces, observemos bien. Vamos con en este caso, con el 14. Observemos, me están diciendo que R1 y R2 son iguales. Me dan R3 y me dan la resistencia equivalente. Aquí va a estar al revés. Me piden el valor de R, o sea, de R1 y R2. Ok, lo primero que yo voy a hacer es observar que aquí tengo dos en serie. Voy a calcularlo y entonces me va a quedar la resistencia en serie va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Pero recuerde que no las conozco y como son iguales, yo puedo poner uno solo. ¿Para qué? Para sumarlo porque son de igual variable y yo puedo decir 2R1. ¿Ok? ¿Cómo me quedaría el circuito? Entonces el circuito quedaría de la siguiente manera. Esto que quedaría de esta forma. Esta sería la resistencia en serie y esta sería la resistencia 3. Ok. ¿Qué sucede ahora? Estas dos están en paralelo. Como están en paralelo, la resistencia equivalente es igual a 1 resistencia en serie más 1 resistencia 3. Pero esta la conozco. ¿Cuánto vale? Vale 10. Menos, va a ser igual a 1 sobre la resistencia en serie. ¿Cuánto vale la resistencia? En este caso 3. Vale 20. De tal manera que esto me queda un décimo. Como está sumando, pasa a restar, un veinteavo va a ser igual a 1 sobre la resistencia en serie. Son de diferente denominador, buscamos el mínimo común. 20 entre 10 a 2 por 1 es 2, 20 entre 20 a 1 por 1 es 1, eso le queda. Ahora 2 menos 1, un veinteavo es igual a 1 sobre resistencia en serie. 20 por 1 le va a dar 20. Resistencia en serie por una resistencia en serie. Entonces la resistencia, en este caso, recuerde que la resistencia en serie vale 20, pero la resistencia en serie, si usted observa, aquí la resistencia en serie dice que es 2 veces la resistencia 1. Entonces sería 20 ohmios va a ser igual a 2 veces la resistencia 1.
Este 2 está multiplicando, pasaría a dividir y me va a dar la resistencia 1. Esto quiere decir 20 entre 2 a 10. Esto quiere decir que la resistencia 1 vale 10. Y como la resistencia 1 es igual a la resistencia 2, entonces la resistencia 2 también va a valer 10 ohmios. ¿Se entendió esa parte, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos con el otro, ¿está bien? Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio es parecido, pero ahora las dos primeras están en paralelo. Como están en paralelo, lo primero que yo voy a hacer es resolver estos dos. Entonces voy a decir, 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero como son iguales, entonces yo puedo poner el mismo. Y que dice la regla, si tienen el mismo denominador, se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores. Y entonces me queda que la resistencia equivalente va a ser igual a R1 sobre 2. Ya tengo esta parte. ¿Cómo me quedó el circuito? El circuito ha quedado de la siguiente manera. Observemos. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. El circuito ha quedado de esta forma. Donde esta es la resistencia en paralelo y esta es la resistencia 3, ¿verdad? Y como están en serie, esas dos, entonces yo voy a calcular la resistencia equivalente es igual a la resistencia en paralelo más la resistencia 3. Pero aquí me queda que la resistencia equivalente menos la resistencia 3 es igual a la resistencia en paralelo. La resistencia equivalente vale 55. Menos la resistencia 3 que vale 40. Eso le va a dar la resistencia en paralelo. 55 menos 40 le queda 15. Pero la resistencia en paralelo es igual a R1 sobre 2. Este 2 pasa a multiplicar y le va a quedar la resistencia 1. 2 por 15, 30 ohmios es igual a la resistencia 1. Como la resistencia 1 es igual a la resistencia 2, entonces la resistencia 2 va a valer también 30 ohmios. ¿Se comprendió esa parte, muchachos? ¿Sí o no? Sí, en parte. ¿Sí? Sí, profe. Una pregunta. Sí, Wilber. Sí, Tabiel. Sí, María Belén. Tengo una pregunta, Carlos. Bien. Ahora vamos a hacer una combinación en donde ya es un poquito más grande el ejercicio, pero ahora, además de que me pidan la resistencia equivalente, me van a pedir intensidad, voltaje y tensión en cada uno de ellos. Voy a borrar para ir haciendo el otro. El otro ejercicio está en su libro. Está resuelto, pero no tan así como lo vamos a resolver ahorita, paso por paso. Bien, ahí tenemos ese ejercicio, el ejercicio 15.3 de su libro. Y le dicen que el voltaje es de 24 voltios,
esta es la resistencia 1 que vale 6 ohmios, esta es la resistencia 2 que vale 4 ohmios, la resistencia 3 que vale 6 ohmios, la resistencia 4 que vale 2 ohmios, la resistencia 5 que vale 2.5 ohmios. Bien, ¿qué me están pidiendo? Fíjese bien, me están pidiendo lo siguiente: identificar quiénes están en paralelo en serie, ir resolviendo, calcular la resistencia total, calcular el voltaje y la intensidad en cada uno de ellos. Ok, lo primero que yo debo de hacer es ir resolviendo cada sistema, ya sea que esté en paralelo o en serie. En este caso comienzo al final, porque estos dos están en paralelo. Lo voy a unificar, a hacerlo uno solo. Como lo voy a hacer uno solo, entonces me quedaría de la siguiente manera. Fíjese bien, me quedaría que 1 sobre la resistencia en paralelo 3, 4. Eso va a ser igual a 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4. Eso le va a quedar de la siguiente manera: 1/6 más 1/2. Como tienen diferente denominador, 6 entre 6 a 1 por 1 es 1, 6 entre 2 a 3 por 1 es 3. Eso le queda 4/6. Se invierte y le va a quedar 6/4. Mitad 3, mitad 2, 3 entre 2, 1.5 ohm. Ok, pero al hacerlo de esa manera, ya el circuito se me queda más pequeño. El circuito me ha quedado de la siguiente forma. Vamos a tratar de hacerlo más pequeño. ¿Por qué? Porque he unificado, en este caso unifiqué esto, mire, y me quedó así, me queda acá y me queda esta parte. Donde este es R1, este es R2, este es R en paralelo 3, 4 y este es resistencia 5. Ya resolví este pedacito. Me quedó esta parte de acá. Estos dos están, en este caso, en serie. Entonces, como están en serie, yo voy a decir lo siguiente. La resistencia equivalente en serie va a ser igual a la resistencia en paralelo 3, 4 más la resistencia 5. Pero ¿cuánto vale la resistencia en paralelo 3, 4? Habíamos dicho que vale 1.5 y la resistencia 5 vale 2.5. Entonces me quedaría 1.5 más 2.5, eso le queda 4 ohmios. Ok, ya resolví estos dos. Al resolver esos dos, ¿cómo me queda el circuito? El circuito le queda de la siguiente manera. Le queda esta parte de acá, le queda este de acá y le ha quedado uno solo acá. De tal forma que aquí usted tiene la resistencia equivalente en serie que vale 4, la resistencia en este caso 2 que vale 4 también. Entonces, ¿cómo quedó esta parte de acá? Esta parte de acá quedan estas dos en paralelo. Entonces vamos a decir una resistencia en paralelo 2 y en serie. Eso le queda 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia equivalente en serie. Entonces le queda 1 resistencia en paralelo 2S va a ser igual 1/4 más 1/4. Tienen el mismo denominador, escribimos el mismo denominador y sumamos. Y eso le va a quedar 2/4. Lo invertimos y le queda, en este caso, 4/2. Y 4 entre 2 es 2. Bien, ya llegamos hasta esos dos. Vamos a mover un poquito la cámara para ir haciendo el último. El último quedaría de la siguiente manera. Observemos. Ya este último, el sistema me quedaría acá. Me quedaría de esta forma. Quedaría este y quedaría uno acá. Y esta sería R1 y esta sería resistencia en este caso en paralelo. En paralelo 2S. De tal manera que estos dos quedarían en este caso en serie. Entonces me quedaría que la resistencia equivalente total va a ser igual
a R1 más la resistencia paralelo en serie. 2, ¿verdad? Eso vale, si usted observa, ¿cuánto vale la resistencia 1? Vale 6 ohm, más 2 ohm que vale esta, entonces le va a quedar 6 más 2, 8 ohm. Ya calculamos la resistencia equivalente. Ahora vamos a ir calculando los voltajes y la intensidad, pero ahora voy a ir de aquí para acá. Entonces observemos, vamos a ir en rojo. Recordemos que estos dos están en serie. Entonces yo voy a decir que R1 y RPS2 están en serie. Si están en serie, ¿qué se mantiene constante? Se mantiene constante, la intensidad es constante. Pero hay algo importante, no he calculado la intensidad total. La debo de calcular, ¿ok? ¿Cómo calculamos esa intensidad total? La intensidad total, recuerde que se despeja y me va a quedar que la intensidad total es igual al voltaje total. La intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total, ¿verdad? ¿Cuánto es el voltaje total? Lo tenemos en el primero, que sería 24 voltios. ¿Y cuánto es la resistencia total? Es 8 ohmios. Voltios sobre amper. 24 entre 8 sería 3 por 8, 24. 3 amper. Esa es la intensidad total. Pero como la intensidad permanece constante aquí, entonces la intensidad va a ser 3 amper. Esto me quiere decir que la intensidad 1 vale 3 amper. Mire cómo ya vamos completando. Vale 3 amper. La intensidad de la resistencia en paralelo 2S va a valer también 3 amper. Ahora vamos a calcular el voltaje. ¿Cómo calculo el voltaje? Despejo. El voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad. Y eso le queda, la resistencia 1 vale 6 voltios sobre amper por la intensidad que es 3. Y eso le va a dar, vamos a hacerlo un poquito más para acá. El voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad. Sería la resistencia 1 que es 6 voltios sobre amper por la intensidad que es 3 amper. 3 por 6, 18 voltios. Y ahora bien, vamos con el otro. El voltaje de la resistencia en paralelo 2S. Eso le queda la resistencia en paralelo 2S, que sería, ¿cuánto es la resistencia en paralelo 2S? Es 2. Sería 2 voltios sobre amper por 3. Eso le queda 6. 18 más 6, 24. Porque debe de coincidir con lo que entra. Mire, le da. Entonces ya tenemos la intensidad 1, el voltaje. Vamos con el otro gráfico. Ya hice el primero, ya tengo todo. Ahora vamos con el siguiente. Espérenme, voy a admitir a ella. Disculpe, profe. Dígame. ¿Ese sigue siendo el ejercicio 15? Sí. No. Ese es el ejercicio del ejemplo 18.3. Este es el ejemplo 18.3 de su libro. ¿Sí? Okay. Una vez que ya hice esto, paso a esto. Ok. Esto quiere significar que voy a resolver estos dos. ¿Cómo están estos dos? Estos dos están en paralelo. Entonces voy a decir, la resistencia 2 y la resistencia equivalente en serie están en paralelo. Como están en paralelo, ¿qué voy a decir? Que el voltaje es constante. ¿Qué voltaje entra en esta parte de acá? En RP2, ¿cuánto entra de voltaje? Entra un voltaje de 6. Ese es el voltaje que va a estar en ellos dos. Esto me quiere decir que el voltaje 2 es 6 voltios y que el voltaje de la resistencia equivalente en serie es de 6 voltios. Vamos a calcular ahora la intensidad. ¿Cómo se calcula la intensidad? La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos entonces con la intensidad 2. Es igual al voltaje, que es el mismo, sobre la resistencia 2. La resistencia 2 es 4. Eso le queda 6 entre 4, le va a dar 1.5 amper. 1.5 amper. Ahora, la intensidad de RES es igual al voltaje, que es 6 voltios, sobre la resistencia ES. La resistencia ES, en este caso, le da ¿cuánto?
tenemos que es 4. Entonces sería 6 entre 4, también le queda 1.5. 1.5 más 1.5 le da 3 amperes, que era lo que entraba ahí, los 3 amperes. Ahí vamos bien. Si usted observa, vamos bien en ese aspecto. Ahora ya resolvimos esto. Voy con esta parte de acá. ¿Qué pasa con RP34 y R5? Están en paralelo. Si están en paralelo, ¿qué sucede? Si están en paralelo, significa que el voltaje, perdón, no están en paralelo, están en serie. Están en serie. Si están en serie, significa que la intensidad es constante. Si es constante, ¿qué intensidad entra acá? O sea, ¿qué intensidad entra en RS? ¿Qué intensidad entra? Entra una intensidad de 1.5. Esto significa que él vale 1.5. 1.5 voltios, amper. 1.5 amperes entra en esa parte de ahí. ¿Está bien? Ok. Entonces, esto me está diciendo que la intensidad de la resistencia en paralelo 3,4 va a ser igual a 1.5 amperes y que la intensidad de R5 va a ser igual a 1.5 amperes. Vamos a calcular el voltaje. El voltaje 5 de R5, el voltaje de R5 va a ser igual, en este caso, a R5 por la intensidad. ¿Cuánto vale R5? Vale 2.5. Por la intensidad, que es 1.5, eso le queda 2.5 por 1.5, en este caso, le va a dar 3.75. Vamos a ponerle acá 3.75 voltios. Ahora vamos a calcular el voltaje de la resistencia en paralelo 3,4. Ese va a ser igual a la resistencia en paralelo 3,4 por la intensidad. ¿Cuánto es la resistencia en paralelo 3,4? 1.5. Por el voltaje 1.5, eso le va a quedar 1.5 por 1.5, 2.25. Si yo lo sumo, me tiene que dar lo que entra ahí. Si yo lo sumo, ¿me da cuánto? En este caso me queda 6 voltios, que es el voltaje que entra. Mire, el voltaje que entra en este caso es 6 voltios, está correcto. Fija, una vez que hemos terminado esa parte, vamos a lo último. En lo último ya sería estas dos. Entonces venimos y decimos R3 y R4 están en paralelo. Como están en paralelo, ¿qué se mantiene constante? El voltaje es constante. ¿Qué es lo que, cuánto voltaje entra acá? Me voy a este que resolví anterior. La resistencia en paralelo 3,4, ¿qué voltaje entra? Mire, el voltaje que entra en este caso es un voltaje de 2.25 voltios. Eso es lo que se va a mantener constante, 2.25 voltios. Por lo tanto, el voltaje 3 es 2.25 voltios y el voltaje 4 es 2.25 voltios. Ok, ¿qué me hace falta? Calcular la intensidad. ¿Cómo calculamos la intensidad? La intensidad en este caso va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Recuerde que el voltaje es 2.25 entre la resistencia, que en este caso sería la intensidad 3, resistencia 3. La resistencia 3 es 6 y eso le queda 2.25 entre 6, 0.375. 375 amperes. Ahora, la intensidad 4 es igual al voltaje sobre la resistencia 4. El voltaje es el mismo. La resistencia 4 es, en este caso le quedaría 2 voltios sobre amper. Eso le queda 2.25 entre 2, 1.125. Si yo lo sumo, me tiene que dar lo que entra. Al sumarlo, me queda 1.5 amper. Y coincide, 1.5 amper. Mire que coincide con lo que entró. ¿Cuánto entró de intensidad? Aquí está 1.5. Mire, ahí está 1.5. Debe de coincidir siempre este con la anterior.
este con la anterior, y así porque eso es lo que se va a mantener constante. Y si usted observa, acabamos de resolver este ejercicio, se mira un poquito largo, pero es pequeño aparentemente. Hay ejercicios más grandes. Me comió toda la hoja. Primero se calcula la resistencia total equivalente y después venimos de atrás para adelante para ir calculando. Así como lo tengo resuelto, no está en su libro, está más directo. Por eso yo les digo que pusieran atención. ¿Ya? Y ahí lo tenemos, mire. ¿Se entendió esa parte? Hay que practicar. A veces confunde un poquito, pero ya cuando vas practicando te vas apropiando, siempre y cuando vos ya manejes la teoría. Mire, la teoría me va apoyando y me va apoyando para ir resolviendo. Si yo no manejo la teoría y yo no sé las características, ahí estoy listo. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió esa parte, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Profe, una pregunta. Dígame. En la guía 12 dice que es una hoja aplicativa, Sí. pero los ejercicios ¿cuándo los va a mandar, profe? Tenga tiempo, que nos hace falta todavía, porque ahí tenemos tiempo. Voy a mandársela, voy a tratar de mandársela esta semana. Es ¿Ves? que en Porque el cronograma, profe, sale que se entrega este jueves. de esta, no. No, en esa parte no se fije bien en la fecha de la guía, porque la guía de estudio era la fecha de entrega para ustedes y la fecha que tenían que regresarla a nosotros. La hoja aplicativa iba a la fecha cuando me la van a entregar. Tienen un poquito más de tiempo. Bueno, ¿Sí? Yo se las envío esta semana, no se preocupe. Recuerde que me la tienen que revisar primero y entonces una vez que me le den el visto bueno, yo se las envío a ustedes. Pero ya está hecha, sí. ok. Ahora, de todas maneras, cuando yo se las envíe, no me la hagan y ahí nomás me la envíen. No, revísenla. Recuerden que hay retroalimentación, pueden preguntar, porque hay algunos alumnos que la hacen ahí nomás y después, me salió, profesor, mire, por eso no les dice, tengan paciencia, todavía tienen tiempo, revisen bien, analicen bien, si hay alguna cosita que hay que corregir, revisemos. Si hay alguna cosita que hay que orientar, también. Entonces no se apresuren tampoco recuerden de que tenemos tiempo, hay una retroalimentación, la próxima clase hay una retroalimentación, yo ya creo que para la próxima clase ya la guía se la he enviado, entonces ya ustedes ya van a ir trabajando, pero eso no significa que ya me la van a enviar. Todavía tienen tiempo para revisarla y todo eso, ¿ok? Es muy importante esta parte, muchachos. Yo les pido que si no le entendieron muy bien, revisen algunos videos ahí en YouTube para que se apoyen. Hay que tener cuidado, sí, porque hay algunas personas que lo hacen directo. Mire que aquí se los voy explicando paso por paso. ¿Sí? Y no es difícil. Y ahora, ¿qué te va apoyando? Cuando vos vas reduciendo tu circuito, mira, te vas reduciendo y te vas viendo en la imagen. Si lo querés hacer sin irte fijando en la imagen, te puede costar y te puedes confundir. A mí me gusta hacerlo así porque la imagen me va dando las pautas para ir viendo qué es lo que voy haciendo. ¿Está bien? Profe, ese último recuadro azul. ¿Alguna preguntita sobre eso? Les voy a dejar unos ejercicios de tarea. ¿Está bien? Para que ustedes lo practiquen. Ok, profe. ¿Será que puede dar un lugarcito para tomar foto, profe? Sí, sí, con mucho gusto. Falta una parte, creo. Allá abajito. Solo incline la cámara un poco para... Ya. Bien, entonces miremos. Les voy a dejar de tarea para el próxima clase. Yo pienso, ya los tengo resuelto aquí. Pienso resolver, ¿verdad? El 25, el 26, el 27 y el 28. Traten de hacerlo ustedes a ver si pueden y si no miramos ahí a ver qué es lo que pasa. Y si hay alguna pregunta.
Recuerden que en la hoja aplicativa de estos ejercicios yo les voy a dejar unos ejercicios y que tienen que hacer todo este procedimiento. No es que me lo van a hacer directo, sino ahí recuerden que yo les bajo. Yo quiero ver procedimiento, así como se lo estoy explicando. ¿Está bien? Entonces, para que lo podamos resolver. Bueno, no he revisado todavía el trabajo anterior, pero ya esta semana comienzo ya a trabajar en toda esa parte. Se nos acabó el tiempo, entonces espero de que les haya servido. Nos vemos el próximo día y se cuidan mucho, por favor. Se están integrando muy pocos alumnos, apenas tengo 24 y deberían de ser casi más de 60. Para que Karen revíseme eso, por favor. Disculpe, profe, ¿cómo? Que tenemos muy poquito asistencia. Bueno, Está bien, entonces nos vemos el próximo día.